Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes con un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y, de hecho, a nivel internacional. Sé que muchos de ustedes son fans apasionados de estas dos estrellas, y hoy vamos a sumergirnos en un desarrollo que ha dejado a todos boquiabiertos. Así que pónganse cómodos, preparen sus teorías y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Estamos a punto de desgranar la noticia sobre la guerra legal Hande Erçel y Kerem Bürsin enjuiciados. Sí, han oído bien. Dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes cautivaron a millones con su química en pantalla y, fuera de ella, también mantuvieron a todos pendientes, ahora se encuentran en el ojo del huracán por un asunto legal. Esto es algo que nadie veía venir y, créanme, las ramificaciones podrían ser significativas. Para aquellos que no están tan familiarizados, Hande Erçel es una actriz y modelo que se ha convertido en un verdadero ícono de estilo y talento, conocida por su papel en Amor Eterno, y por supuesto por su inolvidable actuación junto a Kerem en Sen Kalkam. Por su parte, Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense que ha ganado un seguimiento masivo gracias a su carisma y su papel protagónico en Te llamaré, donde su relación con Hande trascendió la pantalla. Juntos formaron una de las parejas más queridas y seguidas del panorama mediático, tanto dentro como fuera de la pantalla, y su separación, cuando ocurrió, fue un duro golpe para muchos de sus fans. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? La información que ha salido a la luz es que ambos actores están siendo, o van a ser, enjuiciados. La noticia ha sido manejada con bastante hermetismo por sus equipos legales, lo cual es comprensible, pero los rumores y las filtraciones apuntan a un conflicto que podría tener sus raíces en negocios o acuerdos pasados. Se habla de disputas contractuales, de posibles incumplimientos, o incluso de desacuerdos sobre el uso de su imagen o proyectos conjuntos. La verdad es que los detalles específicos aún son escasos, y ahí es donde entra nuestro trabajo, desentrañar lo que sabemos y lo que podemos inferir. Las fuentes, aunque no oficiales, sugieren que el litigio está relacionado con algunos de sus proyectos empresariales o colaboraciones que ocurrieron durante o después de su relación. Es importante recordar que cuando una pareja tan mediática se separa, a menudo hay acuerdos y negocios que deben ser resueltos. A veces estos acuerdos pueden volverse complicados, especialmente cuando hay intereses financieros de por medio. Y en el caso de Hande y Kerem, quienes son dos personalidades con una enorme influencia y un gran poder de atracción comercial, es fácil imaginar que estos acuerdos podrían ser sustanciales. Una de las posibilidades que se barajan es que el conflicto legal tenga que ver con alguna marca o empresa que ellos hayan lanzado juntos o en la que hayan invertido. Recordemos que ambos son muy activos en redes sociales y tienen una gran capacidad de promoción, lo que los convierte en socios atractivos para muchas marcas. Quizás hubo un desacuerdo sobre cómo se gestionaba esta empresa, sobre los beneficios, o sobre la salida de uno de ellos del proyecto. Otra teoría apunta a posibles problemas con contratos de publicidad o acuerdos de imagen que pudieran haber firmado en conjunto o por separado, y que ahora están generando controversia. También existe la posibilidad de que el litigio esté relacionado con la música o algún otro proyecto artístico que hayan emprendido, o que simplemente involucra a terceros donde ambos son parte. La complejidad de estos casos legales en el mundo del espectáculo puede ser abrumadora, y a menudo las disputas no son tan simples como parecen en la superficie. Lo que sí es claro es que esto no es un chisme pasajero. Hablamos de un proceso legal formal, lo que implica que hay fundamentos, pruebas y argumentos que se están presentando ante la justicia. Esto significa que las implicaciones, tanto personales como profesionales, podrían ser significativas para Hande y Kerem. Para Hande Erçel, quien ha estado construyendo una carrera sólida y ha logrado cautivar a audiencias internacionales, este tipo de publicidad negativa, por así decirlo, podría afectar su imagen y las oportunidades futuras. Aunque sabemos que es una profesional y que seguramente maneja estas situaciones con la mejor estrategia posible, el estrés de un litigio nunca es fácil. Ella siempre ha proyectado una imagen de elegancia y serenidad, y ahora tendrá que demostrar esa misma fortaleza en el ámbito legal. Por otro lado, Kerem Bürsin, quien también está consolidando su posición en la industria, se enfrenta a un desafío similar. Su carisma y su estilo desenfadado lo han convertido en un favorito, pero un conflicto legal de esta magnitud podría generar dudas o incertidumbres entre sus seguidores y potenciales colaboradores.
Él es conocido por ser una persona apasionada y directa, y será interesante ver cómo aborda esta situación legalmente. Ahora, ¿qué significa esto para sus carreras? Es probable que sus equipos legales estén trabajando arduamente para llegar a un acuerdo o para resolver el caso de la manera más discreta y favorable posible. Sin embargo, en la era digital, la información viaja a la velocidad de la luz, y es casi imposible mantener algo así en total secreto. Lo más importante para nosotros como espectadores y fans, es mantener la calma y no dejarnos llevar por especulaciones sin fundamento. Si bien es tentador imaginar escenarios, debemos recordar que hay dos personas involucradas, con sus propias vidas, carreras y reputaciones. Lo que podemos hacer es seguir los hechos a medida que se desarrollan, informarnos a través de fuentes confiables y, sobre todo, ser respetuosos con la privacidad de ambos artistas durante este proceso. Las noticias sobre esta guerra legal han comenzado a circular en diversos medios turcos e internacionales, y la expectativa es que en los próximos días o semanas se ofrezcan más detalles sobre la naturaleza exacta de la disputa y los argumentos de cada parte. Lo que sí podemos adelantar es que este es un acontecimiento que sin duda dará mucho de qué hablar y que podría tener un impacto duradero en el panorama del entretenimiento turco. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las vidas glamurosas que vemos en la pantalla, también existen complejidades y desafíos que afectan a todos, incluso a las estrellas más brillantes. La industria del entretenimiento es un mundo de oportunidades, pero también puede ser un campo minado de acuerdos, contratos y responsabilidades que, si no se manejan correctamente, pueden llevar a situaciones como esta. Analicemos un poco más las posibles ramificaciones. Si el litigio se prolonga, podría afectar la disponibilidad de Hande y Kerem para nuevos proyectos. En el mundo de la actuación, el tiempo es oro, y un largo proceso legal puede hacer que pierdan oportunidades valiosas. Además, las empresas que colaboran con ellos podrían mostrarse cautelosas hasta que la situación se resuelva, lo que podría tener un impacto en sus acuerdos comerciales. También está el aspecto emocional. Enfrentar un juicio puede ser extremadamente estresante y desgastante. Esperemos que ambos puedan contar con el apoyo de sus seres queridos y de sus equipos para superar este difícil momento. Por ahora, lo que podemos hacer es esperar pacientemente a que surja más información. Seguiremos de cerca este caso y les traeremos las últimas noticias y análisis tan pronto como estén disponibles. Es fundamental recordar que el debido proceso legal debe ser respetado, y que ambos tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. En resumen, la noticia de la guerra legal Hande Erçel y Kerem Bürsin enjuiciados es un desarrollo serio y sorprendente que ha puesto en vilo a los fans y a la industria. Aunque los detalles específicos del litigio aún no son completamente públicos, todo apunta a disputas contractuales o empresariales que podrían tener raíces en su pasado profesional o personal. Este acontecimiento subraya las complejidades del mundo del espectáculo y el impacto que pueden tener los asuntos legales en las carreras de figuras públicas. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo para informarse sobre este tema tan candente. Espero que esta información les haya sido útil y que hayan comprendido mejor la situación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría estar detrás de esta disputa legal? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar, aunque a menor escala, con contratos o negocios que se complicaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha parecido interesante, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, para que estén informados. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis exclusivos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.